Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buena madrugada. Este es su programa En Nombre de la Democracia. Hoy es 24 de abril y un día como hoy, en el 1965, pues la sociedad civil de República Dominicana dio muestra de cuánto ama Eugenio Ferrán a su país, su libertad, y dio muestra de lo que querían como país en democracia. Y tenemos un invitado muy estudioso, él, muy preocupado por su nueva generación, y Eugenio Ferrán dándole la bienvenida a nuestro invitado. Él es el presidente de un partido que se llama Camino Nuevo. Lleva por nombre su presidente, Glenn Morrison. Amador. Amador. Ay, Dios mío, su mamá está viendo el programa y hay que decirle el nombre completo. Pero yo quisiera que sea de la voz de un joven de esta nueva generación que realmente me diga por qué esa visión de amor a la patria, ese comportamiento cívico del 1965 se fue esfumando, y hoy, 24 de abril del 2025, tenemos una nueva generación de ciudadanos dominicanos que nacieron igual como aquellos gestadores y aquellos revolucionarios del 1965. Tenemos una sociedad completamente diferente. Hoy tenemos que empujar a nuestros ciudadanos para que defiendan nuestra soberanía, y da la impresión como cuando una mujer pare, le sacan el ombligo umbilical, se corta con la tijera, y entonces tenemos una sociedad del pasado muy responsable, con un amor tan grande igual como el que forjó Juan Pablo Duarte, y hoy tenemos una diversidad de ciudadanos que no saben para dónde van. Primero agradecerles a ambos la oportunidad y a la audiencia de calidad que ustedes tienen por tantos años de poder abrir este espacio a una acción social de lo que nosotros definimos como una nueva ciudadanía, que es el partido El Camino Nuevo. Le mando un beso grande a mi bella madre, que siempre le solicito que disfrute a su hijo en televisión, para que vea mi nivel de identificación con mi madre cuando exijo con que sus Lilian, principios, sobre todo, siempre mencione mi segundo apellido, porque mi madre, Amador, la profesora Nelly Amador, es mi modelo de éxito. Qué Cuando lindo. Lilian nos refiere esa gesta patriótica de abril, de ese esfuerzo de volver a la constitucionalidad después de 2 años antes el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, yo puedo confesarle a ustedes hoy que desde muy joven siempre deseé participar en esa gesta patriótica. Yo siempre con mi madre escuchaba el programa de música 100 canciones y 1.000.000 de recuerdos. Y evidentemente que también mami en sus andanzas sociales y políticas victoriaba ese himno famoso que ahora mi examen es a ustedes dos y lo han olvidado, de esa visión patriótica. Llegaron todos Llenos de patriotismo, abanderados de la libertad. Y ese sueño romántico, se me engrifan los pelos, aunque no soy de esa generación, por el ejemplo de mi madre y mi padre, que lucharon siendo de izquierda, aunque yo le he salido de centro izquierda, socialdemócrata, si podemos definir ideológicamente nuestros pensamientos. Siempre yo como joven quise tomar mi fusil, ir a luchar, tratar de darle este sentido patriótico, y parece que la vida que se ha construido de la República Dominicana después del sacrificio de esos héroes, hoy se llama intento de democracia, porque la democracia no son solamente los derechos electorales. Yo creo que la República Dominicana ha avanzado, Ferrán y Lilian, en ese sentido, sino también en hacer posible que pueda ser habitable ese lugar
que en procesos electorales elige gobiernos. Y es por ello que hoy nos llega esta fecha de un 24 de abril con la preocupación como partido que lamentablemente se necesita un país que funcione para todos, porque el actual gobierno no ha tenido la capacidad en 5 años de generar un modelo de administración pública y gerencia que haga posible un despertar de la esperanza. No estamos diciendo que resuelva todos los problemas de la patria, sino que pueda presentarle una visión del país. Yo me hago la siguiente pregunta, Ferran y Lilian. ¿Acaso algunos de ustedes, ciudadanos que nos ven, han escuchado la visión del modelo educativo del nuevo ministro de Educación de la República Dominicana? Nunca. No hemos escuchado, pero no me refiero al joven político, presidente del Partido del Toro, que viene de un linaje de don Atuay de Camps. Me refiero que se le designó ministro de Educación y no hemos escuchado si va a implementar el modelo STEM, cuál es el diagnóstico de lo que encontró como modelo gerencial, cuáles son los esfuerzos hacia el nuevo año escolar que va a comenzar en los próximos meses respecto al reto que tiene la República Dominicana y el gobierno que ha fracasado en materia de educación. Y lo mismo a lo largo de esta entrevista pudiéramos abordar el fracaso del gobierno de Luis Abinader, de su política migratoria, que cuando fue candidato y se ha convertido hace semanas en viral en las redes sociales, dijo en un importante programa de televisión que en un año resolvía el tema migratorio. 5 años después, con este profundo deterioro, fruto de una resistencia de un grupo de jóvenes y de una sociedad preocupada, un presidente que dejó de escuchar, se le complicó el escenario político y anda hoy en día generando un esfuerzo que valoramos, pero que lamentablemente refleja la incapacidad de un grupo de su entorno que lamentablemente no ayudan a que este gobierno funcione y que funcione para todos. Señor presidente de Camino Nuevo, ¿eso significa desde su óptica que las 15 medidas planteadas por el presidente de la República no funcionan? Hace 3 años, que fue una de las primeras veces que vine a este espacio, que usted, Lilian, no pudo venir, pero compartí con Ferran algunas ideas, le expresé en ese momento que sentía un proceso de deterioro y un aumento o haitianización de la sociedad dominicana. Y en esa visita a medios expresaba mi preocupación y le decía al señor presidente que hacía falta definitivamente que él tratara de dar respuesta a un compromiso electoral. Lamentablemente esas soluciones llegaron tarde. Nosotros vemos que hay ahora mismo un ritmo de querer dar respuesta a las expectativas por populismo, pero demuestran incapacidad. Y denuncio, lo que dije en ese momento es peor hoy en día. Dije hace 3 años que en la frontera la trata de personas, fundamentalmente lo que es una acción de corrupción, le costaba a un ciudadano ilegal haitiano 10,000 pesos y hoy cuesta 25,000 pesos. Lo que eso ha hecho es nosotros cotizar en un mercado atroz que engaña, que viola derechos constitucionales evidentemente de nosotros los dominicanos cuando estamos priorizando en las parteras y ahora mismo están sacando ese tema porque será un tema político, será una agenda no cumplida del PRM. Estamos nosotros viendo que los que son responsables de las instituciones como Migración, el Ejército, las Fuerzas Armadas, debería de activar el presidente con los sistemas de seguridad del DNI, los sistemas de inteligencia del Estado, para determinar el lavado que hay de activo de esos militares y funcionarios que le cobran en efectivo a un haitiano por su desgracia 25,000 pesos y se lo llevan en los bolsillos de la corrupción. Mi querido Morrison, si ese es su planteamiento, que sale de su lógica neurocerebral, usted no debería de estar en este programa, sino en la Máximo Gómez. Ahí es donde será la concentración de hoy día, con todos los militantes y miembros de su partido. Lo que pasa es que nosotros entendemos que la solución es electoral y estamos construyendo un instrumento en democracia para en las próximas elecciones presentar un modelo de país distinto, un país que pueda funcionar con una visión de descentralización del Estado, que podamos
formar lo que estamos haciendo hoy en día a los candidatos en los años del 2028, alcaldes, regidores, que veamos los gobiernos locales como un modelo de gestión, de transparencia de la cosa pública, del componente evidentemente de la honestidad, y aunque endosamos, apoyamos a ese despertar que tiene nuestra juventud, que se expresa en esa marcha y en la que se trató de hacer en la Altagracia, en Fiusa, en Matamosquito, dése cuenta como un gobierno que luce cansado, un presidente que está solo, con un equipo incompetente, tuvieron que los jóvenes amenazar que esto se convirtiera como lo fue en algo viral y fueron a resolver Matamosquito. Entraron con unos elementos de obras físicas, tractores, y desplazaron ahí a todos los ilegales. Pero ¿cuántos matamosquitos hay más en la República Dominicana? Hemos visto esto como una acción gerencial que se despliega en más de 600 puntos que son núcleos de ilegales indocumentados en la República Dominicana. Yo creo que la solución está en la política, en que nosotros presentemos credenciales y propuestas de solución a los problemas del país, incluyendo firmemente el tema haitiano. Lo que pasa, mi querido Glenny Morrison, que los ciudadanos están hartos de escuchar propuestas y no acciones. Nosotros somos acciones. ¿Cómo está usted haciendo lo que llaman lo de izquierda, la articulación? Muy buena su pregunta. Y le pregunto a su audiencia, ¿acaso no es acción cumplir con los requisitos que manda la ley para presentar en la legalidad una opción electoral y un partido reconocido? Acabamos en 5 años de lograr levantar 100,000 firmas, hacer propuestas, capacitar 20,000 jóvenes, porque creemos en la educación. Yo creo que ese es un mecanismo en el que creemos en democracia. Yo creo que toda actividad de marcha pacífica lo permite la ley, que vayan y lo hagan. No queremos meter la política en una acción que es cívica. Queremos respetar en la distancia prudente lo que están haciendo esos jóvenes para que no acusen que es un oportunismo, que es parte de la práctica de la política tradicional, que abraza causas, como en ocasiones anteriores la Marcha Verde, y se montaron en una ola y ofrecieron un cambio. Y tenemos hoy en día, lamentablemente, un triste retroceso de los gobiernos del PRM y de un equipo de presidenciables que con recursos públicos están tratando de ofrecerle a su militancia una opción hacia el 28 con nómina, sin propuestas. O usted, Lilian o Ferran, me pueden decir cuáles son las ideas de políticas públicas del actual ministro de Turismo, David Collado. ¿Cuál es la visión del tema migratorio de Carolina Mejía? ¿Cuál es la opinión de Yayo Sams Lobatón, gente de mi generación, respecto a la visión del modelo educativo dominicano? Nadie ha escuchado eso. Lo que vemos son recursos públicos invertidos en una política de una práctica del pasado que tenemos que derrotar como generación con acciones distintas como la que es el Partido Camino Nuevo. Mira, Morrison. Buenas tardes, Morrison. Buenas bendiciones, tardes, Lilian. don Ferran. Buenas tardes, amigos televidentes. Le queda bien esa corbata a usted. Mira, hoy. Escuchando su discurso, a mí me parece que con toda lógica y todo razonamiento uno desconoce las razones, aunque han habido algunas pinceladas, de por qué el Partido Camino Nuevo se separó o dejó de dar el apoyo al presidente Luis Abinader y a su gobierno. Yo quisiera aprovechar, oyendo tu discurso, con toda la lógica que tú lo explicas, para preguntarte si no tienes el temor de que la gente piensa que eso es una retaliación, que todo este discurso antigobierno es una retaliación por que no te dieron un puesto, porque no te dieron un cargo, porque nadie ha explicado el por qué se separó el Camino Nuevo del apoyo al gobierno del PRM. Ahora, ¿cuándo ha sido Camino Nuevo una bisagra del PRM? Yo creo que la pregunta es muy atinada y felicito la inteligencia del buen amigo Ferran. Demuestra lo que es su capacidad para, como comunicador, hurgar y buscar detrás de nuestra postura, que primero es estar del lado correcto de la historia. Cuando un ciudadano que nos ve en televisión no tiene la capacidad económica de terminar a fin de mes sus compromisos básicos, cuando una madre soltera no puede llevar a un hijo a la escuela, no le puede comprar sus materiales, cuando nosotros vemos un desastre en el tránsito de la República Dominicana y una pandemia de accidentes, nosotros entendemos que ese es un modelo de sociedad que no funciona.
Sería irresponsable como actores de una práctica de la nueva política seguir respaldando a un presidente que lamentablemente no ha podido cumplir con una agenda. Esto pasa en todas las sociedades del mundo. Nosotros consultamos a la dirigencia de Camino Nuevo cuando nos violaron derechos constitucionales, nos secuestraron un expediente, no pudimos tener participación, un número en la boleta pasada, y en democracia, que es lo que creemos, toda la dirigencia entendió que no podíamos quedarnos pasivos, que el tiempo, como dice el poeta, define, engrandece, empequeñece las cosas, y ese poeta argentino nos estaba regalando en ese momento una reflexión para no cometer el error de que mañana digan, es muy fácil hacer política, tenían un partido, aunque no tenían boleta, era un oportunismo. Si no era Morrison el candidato, no apoyaba a nadie. ¿Qué hicimos? Recibimos, oigan este dato que le voy a dar, primera vez que lo digo en televisión nacional, una llamada en ese momento de quien era vicepresidente del PRM, que actualmente es ministro de Trabajo, Eddie Olivares, de nombre del presidente y de una comisión, cuando dijimos públicamente que estábamos en disposición de apoyar al presidente sin ningún tipo de condicionamiento. Y me dijo, hay 4 candidaturas a diputados en distintas demarcaciones, puedes poner a alguno de tus líderes para que hagamos la alianza. Y mi respuesta fue, no vinimos a hacer un partido político para hacer una transacción. Visité al presidente y le llevé mi primera obra, un programa de gobierno, de ideas, no solo mía como economista, sino un ejercicio de escucha ciudadana de las necesidades que en cada rincón del país, en 8 visitas que hicimos en todo el territorio nacional, levantamos las encuestas y la gente decía que hacía falta. Le regalé al señor presidente nuestro libro y le dije, presidente, sin ninguna condición, aquí está nuestro endoso para que apliquen las políticas públicas. Le voy a poner 2 ejemplos. Le dije al presidente que ahí había un proyecto en la página 376 de esa obra sobre la implementación del sistema de alerta temprana, lo que en Estados Unidos se conoce como el Amber Alert. Hice las gestiones internacionales, traje la institución que implementa esto en todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos. Se lo llevé al señor ministro Paliza, lo llevé a esa institución, al vicepresidente a nivel mundial del anterior presidente de Indotel, lo llevé en ese momento donde el ministro de Salud Pública, el director de la OCTI, Pedro Quesada, todas las instituciones de rescate del país. Señores, el presidente ha ofrecido en este último año, búsquenlo en la prensa, y como hay una huella digital, en 7 ocasiones que va a implementar el sistema de alerta Amber. Han sido incapaces de implementar un proyecto que fue parte de nuestro endoso. Lo que quiero significar, ya que el gobierno no funciona, entonces tenemos que cambiar el gobierno. Nosotros por eso hemos puesto distancia. Claro que muchas veces me ofrecieron cargos, me hablaron de posiciones. Creo que uno por prudencia no es bueno tratar de desnudar la incapacidad, de la falta de compromiso que tienen algunos actores de la política, pero no nos sorprende porque nosotros, los 10.000 que somos miembros del Partido Camino Nuevo, nos hemos llamado un club de la desafección, un club de los decepcionados. El 46% de ese club no fue a votar. Morrison, mira una cosa, a partir de ese discurso que yo lo veo con tu lógica, con mucho razonamiento, pero hay una realidad, el 28 se acerca. Claro. Y los días pasan, inexorablemente va a llegar el momento electoral de 2028 y la mayoría de los partidos, los grandes como los medianos y los pequeños, están en los aprestos ya de su participación en ese proceso electoral. ¿Qué puede esperar el electorado? Nosotros, los electores, ¿qué podemos esperar del Partido Camino Nuevo con una visión hacia las elecciones del 2028? ¿Se van a aliar con el PLD? ¿Se van a aliar con la Fuerza del Pueblo? ¿Van a hacer una alianza con un grupo de partidos pequeños o van a ir solo a las elecciones? Pero, Ajá, Lilian. Pero yo entiendo que está muy temprano para eso. Él no se puede colgar tan rápido, es lo primero. Realmente, Eugenio Ferrán, la pregunta obligada para el presidente de Camino Nuevo es, como toda empresa, ¿cuáles son las acciones del 2025? Pero yo no voy a eludir la responsabilidad de una No, pregunta respóndale. de un importante Responda. periodista como usted y comunicador. Es muy simple la respuesta.
Lo primero, que hay una ley electoral que no ha aperturado lo que es esa carrera presidencial. Lo que pasa es que lamentablemente el presidente, con la sinceridad, que es un buen hombre, de buenas intenciones, que le caracteriza, dijo muy temprano que él no iba, a lo que la Constitución tampoco se lo permitía. Nosotros hemos felicitado al presidente por poner la cláusula pétrea, que fortalece más el hecho de eliminar los caudillos y de esa reelección permanente que ha generado conflicto y rezago en el desarrollo institucional y de las soluciones de política pública de la gente, porque le hace mucho daño a la sociedad ese tema. No obstante, nosotros estamos construyendo un camino nuevo, estamos presentando credenciales. Yo, que me he formado en 8 cumbres mundiales de comunicación política, lo digo con modestia, pero para que Ferran entienda, actualmente nuestra agenda debe de ser darnos a conocer. El nivel de conocimiento que tiene el electorado de mi persona, si construiré hacia futuro una oferta a la presidencia de la República, que no la descarto, porque me siento en la capacidad, tengo los derechos constitucionales como dominicano, pero quiero primero que sea más que mi aspiración, el deseo que me aspire a la sociedad. Para ello se necesita que conozcan nuestras ideas, que la gente investigue en Google, vea si es cierto que Morrison, un joven de 45 años de edad, ha publicado 2 libros, de qué se tratan esos libros, si es solamente un apetito de ambición personal o él cree en la reproducción del liderazgo. Nosotros hemos capacitado 20,000 ciudadanos y tenemos actualmente 3,826 hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que desean ser candidatos a alcalde en sus demarcaciones, regidores. Nosotros hoy en día estamos dándole entrenamiento cada domingo en la Casa Nacional, estamos visitando con comisión el territorio nacional para darle las competencias, la asesoría técnica. Tienen acceso gratuito a la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Yo creo en la educación. Dígase entonces que ahorita lo que puede pasar, Ferran, es que en 1 año y medio, 2 años, nos puede ponderar la sociedad y esos pactos, acuerdos, en lo que creo que hay que construir mayoría, son endosos para apoyarme a mí y no nosotros vencernos frente a ellos. Si la vida nos coloca en el mismo trayecto del sol, yo no tendría ningún problema de aceptar el apoyo de los partidos que usted ha señalado para presentar una oferta a la presidencia de la República. Señores, vamos a una pequeña pausa y en breve retornamos para ver con qué cuenta realmente Camino Nuevo. Continuamos con su programa En Nombre de la Democracia. Eugenio Ferran, Lilian Mateo, todos ustedes en sus hogares, luego de tomarse su postre y beberse su cafecito bien calentito. Y aquí estamos hablando con el presidente de Camino Nuevo, y yo, como ciudadana que vivo en la calle y me tengo que chupar 3 y 4 tapones diarios, estoy tratando, escuchando al presidente de Camino Nuevo, ver cuál es el camino por donde va Camino Nuevo, que yo pueda decir que en 4 años habrá luz. Ahora bien, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Muy linda es. Pero de verdad que yo siento que en este país todo está despedazado. Y yo quisiera como que mi invitado fuera un sastre y le haga el traje real a esta República Dominicana. De cara a 4 años, porque él sueña y está trabajando. Acaba de decir en nuestro primer bloque que está haciendo junto a todo su equipo de trabajo de Camino Nuevo, jóvenes diseminado a nivel nacional, todo un trabajo para lograr una meta en el 2028. Pero yo estoy en el 2025. Lo que pasa es que el ejercicio de la planificación es importante. Perfecto. Nosotros hemos aplicado un sistema en el que creemos. Y la propia ley 1-12 en República Dominicana te da un norte, una visión aspiracional por áreas. Hablaba en ese momento ese pacto de lo que es el pacto eléctrico, el pacto fiscal, el pacto eléctrico. Nosotros entendemos que en la República Dominicana hay que retomar la senda primero de la eficiencia gubernamental. Usted hizo referencia a la energía eléctrica. Nosotros estuvimos desde las 7 de la mañana en la Casa Nacional del Partido en El Millón, y si hay cualquier ciudadano del Millón que nos está viendo,
5 horas sin energía eléctrica en el día de hoy. Salimos a esta entrevista y esta es la hora que no había vuelto. No ha llegado. Eso significa deterioro de los servicios públicos. Se ha deteriorado todo. Aquí se hablaba hace unos años de un circuito 24 horas. ¿Cómo es posible que en lo que es la continuidad del Estado no exista la capacidad del PRM de poder mejorar, inclusive transformar la matriz energética de la República Dominicana? Hay un deterioro porque no se hicieron las inversiones necesarias para poder nosotros hoy en día estar hablando de que el tema eléctrico está resuelto. Yo creo que aquí tampoco nos van a ver un joven con un ejercicio de demagogia política. Aquí en República Dominicana se necesita tomar el toro por los cuernos. El presidente de la República, yo le he hecho el llamado con las mejores de las intenciones, porque nadie serio desea que le vaya mal a un gobierno, porque eso es que le vaya mal a un país. Pero si no escucha, y la expresión que dice, que lamentablemente que debe del presidente aplicar, que el que se lleva de consejo, muere de viejo. muere de viejo. A mí me dijo un periodista, que me voy a guardar su apellido, pero de nombre Luis, un señor de una gran experiencia, que en el primer año del gobierno del presidente de la República, el gobierno le llamaba, el presidente le marcaba, le pedía consejo, él le escribía algunas sugerencias, y de repente, en los últimos 3 años, cuando se dio a la tarea de escribirle de manera constructiva, el señor presidente dejó de responderle los mensajes y de escuchar. Presidente, usted necesita volver a la génesis de su actitud de humildad, escuchar a la ciudadanía y poner en funcionamiento del país, el aparato del Estado. Y el primer ejemplo que hay que hacer, presidente, es pedirle la renuncia a los presidenciables del PRM, para que podamos todos rascarnos con nuestra propia uñas y poder debatir el futuro de la República Dominicana. En nuestro libro, Repensando el Estado Dominicano, tenemos 400 páginas de ideas, de propuestas. Pero aquí se necesita presentar hoy en día. Yo no tengo que llegar a ser presidente para comenzar a ayudar al Estado, hacer un programa de emergencia, tratar nosotros de que el lamentable suceso de hace unas semanas de la República Dominicana, un hecho que nosotros nos solidarizamos con los que perdieron algunas familias. Yo perdí una amiga, una alumna, Clara Bird, que sé que está con Dios en este momento. Fue mi estudiante. La noche antes la vi en las redes tan feliz, tan contenta, subiendo imágenes de esa fiesta que terminó en tragedia. Me tocó profundamente el corazón. Ya ese suceso pasó. ¿Ha declarado el gobierno dominicano una ley de emergencia para crear las condiciones que estemos preparados para una catástrofe? Porque este fue un acontecimiento estocástico menor. ¿Qué pasaría en República Dominicana si aquí ocurre, Dios no lo quiera, un maremoto, un ciclón de los que han pasado? Nosotros entendemos que hace falta preparar a la República Dominicana para eso. Conversé apenas ayer con el comandante Sena, que es miembro del Comité Central del Partido, que fue inmediatamente a sumarse a las labores de rescate. Tiene 30 años siendo bombero, tiene los entrenamientos nacionales e internacionales. Y le dije, Sena, dime, ¿a qué hora llegaste? A las 8:15, presidente, llegué a la escena. Me imagino los momentos de dolor, de tristeza, de pena. Y me dice, presidente, no estamos preparados. No había ninguna herramienta que ayudara. 24 horas después, a las 2:30, fue que llegaron los escáneres de Israel para poder ver si habían latidos del corazón de nuestros dominicanos en los escombros. Ya eso pasó, estamos en un duelo, pero el gobierno tiene que prepararse. ¿Acaso usted ha escuchado que el gobierno mandó a 200 de esos rescatistas a entrenarse a Israel, a México, que tiene experiencia en Puerto Rico? Okay. No, hay un gobierno lamentablemente que no tiene la sensibilidad ni la visión para cometer las políticas públicas para solucionar los problemas de este país. O que mandaron a comprar 6 unidades de esas para atacar los incendios, que tengan escaleras que lleguen a 24 Un gobierno que no funciona, Lilian y Ferran, lamentablemente. Mira, a mí me parece muy bien tu discurso y tu proyecto político, proyecto de gobierno, pero yo quisiera preguntar algo que quizá mucha gente se lo pregunta ahora, es, ¿tiene el Partido Camino Nuevo una estructura nacional como para decir, tengo representación en los 158 municipios, las 32 provincias? Porque yo, por ejemplo, yo que resido en el municipio más grande del país, no conozco una estructura del Partido Camino Nuevo en el municipio de Santo Domingo Este.
Mire, Fiordalisa Mena es la presidenta de todo el este. Es una joven que vive en Boca Chica. Es una maestra consagrada con alfabetizar a niños. Le he visitado en su escuela. Hemos compartido, es fundadora de este partido. Nos ha acompañado a visitar los 158 municipios del país. Hace apenas 5 días estuvimos comiéndonos en Boca Chica un pescadito frito que nos hizo su madre. Qué momento más agradable invitar a Fiora que sea candidata a alcaldesa de Boca Chica. Nosotros, antes que todo, Ferran, debo de decirte una expresión que dice que el éxito no es el espectáculo de un solo individuo. Yo sé que usted me está haciendo la entrevista a mí, pero yo no soy el dueño del partido. Yo soy el presidente, me ha tocado por destino, que morí a mí en ocasiones anteriores apoyando, tratando de llevar propuestas a Hipólito en el 2012, al expresidente Leonel Fernández en 2 ocasiones desde los sectores externos, que fui fundador del partido País Posible que preside mi primo, que aunque mis pies no caben en los zapatos del profesor Juan Bosch, he fundado 2 partidos políticos en la República Dominicana. Hay estructura nacional, don Ferran, porque cumplimos con los requisitos de la Junta. La Junta Central Electoral, con el ampaya en contra, auditó si había presencia en los 158 municipios del país y sacamos en esa evaluación 98 de 100. Oiga el dato, 829 ciudadanos dominicanos, jóvenes y no tan jóvenes, firmaron en todos los parques de la República Dominicana en una auditoría que fue en 80 municipios. Depositamos en ese momento 1.292 miembros de nuestro comité central. Y hoy tenemos un partido diseminado y he dicho que hay 3.000 y pico de ciudadanos que dijeron, de esos que dieron las firmas, que quieren participar en las elecciones como candidatos a alcaldes, candidatos a regidores y a diputados. Tenemos presencia nacional, tenemos propuesta y lo único que te pido, ábreme tu casa, bríndame un café, tomémonos un café juntos, recibe el caminante, que es el gentilicio, ese dirigente nuestro y líder, él te va a explicar lo que es Camino Nuevo. Busca en las redes sociales y encontrarás un palpitar distinto que no solamente está en nuestro himno, sino que está en el deseo y el compromiso de que podamos transformar la República Dominicana. Señora Glenis, ¿cómo está? Señora Glenis, recientemente el Senado de la República ha juramentado a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Qué expectativa tiene Camino Nuevo de esos nuevos miembros de la Cámara de Cuentas? Primero, nosotros como organización política no participamos porque no teníamos representación en el Congreso todavía. Para el 2028 tendremos senadores, diputados para poder influir. Segundo, en el ánimo social y colectivo del país se percibe una, si se quiere, crítica de que luce un traje a la medida. Usted que me hablaba de que me convirtiera en sastre, de poder crear las condiciones de haber un cambio, como parece que no hay ninguna duda de gobierno, cuando se realicen las auditorías de las instituciones públicas, porque este es un órgano de control, vamos quizás a tener la oportunidad de poder encontrarnos con el desastre de la falta de transparencia de un gobierno que entiende que son subsanables sus errores. Eso es una barbaridad en ese sentido. No obstante, yo creo que nosotros como generación debemos de darle un voto de confianza. Ya tenemos ahí un nuevo organismo. El anterior, que también lo eligió este gobierno saliente, el gobierno del PRM, que es un gobierno saliente, fue un fiasco total. Qué bueno que se hizo un cambio, recomendarle que exista un ejercicio de un liderazgo colectivo, que se apeguen a las normativas de esa institución y que comiencen a trabajar, porque 4 años sin funcionar esa institución, tiene que haber mucho trabajo por hacer. Glenis, ¿qué te parece a ti las críticas que se hacen a la actual presidenta electa reciente de la Cámara de Cuentas, doña Emma Polanco, de que ella tuvo un ejercicio como rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero ese periodo de ella nunca no ha podido ser auditado? ¿Qué pasaría si la Cámara de Cuentas audita el periodo de doña Emma Polanco en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, siendo ella presidenta de la Cámara de Cuentas? ¿Y qué tú crees que ella va a hacer? Siempre mi abordaje a los temas donde haya una dama, una mujer, es como tocar una rosa y no destruirla. Él está poeta ni hoy, maltratarla. eso es lo grande. Yo me imagino que en los principios éticos que debe de tener doña Emma, ella se echará a un lado y permitirá
que funcione la institucionalidad. Yo creo que eso no sería la primera vez. Tenemos referencias históricas de personas que a veces tienen conflictos de intereses y lo que tiene que hacerse es la tarea. No obstante, yo nunca había escuchado ninguna denuncia de corrupción en su gestión en ese sentido en la UAS. Cualquier ciudadano que tenga esa información, hay un ministerio público, no hay que esperar que se active ese organismo de control externo, sino que simplemente vaya a la Procuraduría, que se va hacia el fortalecimiento de la independencia de la justicia, presente su demanda, ojalá que usted tenga pruebas, cualquier ciudadano que tenga esas informaciones, y aquí en el país no podemos seguir con un plan de impunidad. Hace falta que nuestra generación, por eso yo me he metido en este lío de la política, es un sacrificio. Mi hijo más pequeño, Marcos, que lo que dice que lo hace pastor con 8 años, me dijo, papi, explícame qué es lo que es la política y por qué que tú estás en esto. Y me senté con él, hice una cita formal. Desde fui tu a punto de Jarabacoa. vista, ¿qué es la política? Es el servicio, es emular a Juan Bosch, es volver a la base del sueño de república que tenía nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Yo entiendo que debe de ser inspirar la suma de los sueños de todos los dominicanos para hacer una República Dominicana mejor. Aunque suene poético, yo le quiero dar ese matiz, porque no podemos perder la poesía, el amor, lo lindo, lo excelso, para abordar un tema que lamentablemente está deteriorado como la credibilidad del político. Lo más difícil para mí de haberme metido en este lío es tenerme que presentar como presidente de un partido. Mira, cuando hay desafección. Pero cuando miro a la gente a los ojos y le doy mi nombre y le digo, dame la oportunidad y observa mi práctica, lo que hemos hecho, me voy ganando la confianza de la gente. Que sirva como aclaración, yo debo decirlo, no tengo evidencias ni denuncias de que doña Emma Polanco en su periodo se haya cometido algún acto de corrupción. Lo digo porque me lo pregunto porque he escuchado en los últimos 3 meses de un grupo de comunicadores de la radio y de la televisión que hacen ese señalamiento, pero tampoco nunca han señalado y han dicho que hay un acto de corrupción que se cometió en la UAS en el periodo de doña Emma Polanco. La cultura... Lo pregunto porque es necesario que las cosas estén claras. Sí, y su función como comunicador es eso. Yo lo que creo que tampoco podemos seguir reproduciendo en República Dominicana el destruir la credibilidad de la gente sin ningún tipo de pruebas. Sin tener Uno pruebas. mismo en su momento, a medida que siga emergiendo este proyecto, como va en un gran crecimiento, será objeto de crítica, observación. A mí me preguntan que si yo soy Morrison, entonces, ¿qué de Milton? Mi primo Milton, que Dios lo lleve con bien, un joven preparado. Este partido Que hay, se llama Camino que hay Nuevo. un desastre en el transporte. Ese es un reto y un desafío que él tiene en sus manos hoy en día. Las responsabilidades son individuales, he escuchado mucho en esta semana. Vamos a una pequeña pausa y en breve retornamos. Señores, en 3 minutos nuestro querido invitado, el presidente de Camino Nuevo, el partido Camino Nuevo, tiene que hacer lo que se llama una especie de reflexión. Y a mí me gustaría realmente que esa reflexión fuese en función de todo lo vivido en este mes de abril y de qué nos corresponde como ciudadano, cuál debe de ser el comportamiento y cuál debería de ser la responsabilidad de cada ciudadano y también de la clase política, porque algunas veces da la impresión que no tenemos quien nos guíe. Sobre todo porque de enero a febrero el país celebra el mes de la patria, pero el verdadero mes patriótico es abril, cuando tuvimos que enfrentar la segunda intervención norteamericana a nuestro territorio. Bueno, yo prefiero elevar mis oraciones con los que perdieron un familiar, de nuevo solidarizarme. Como le expresé al inicio del programa, eso me tocó profundamente. Nos lleva a una reflexión de la brevedad de la vida. Pedirle al pueblo dominicano, a su audiencia, que jamás pierdan la esperanza, que a lo largo de la historia de la humanidad, la esperanza siempre ha vencido el miedo, que hay un Dios vivo, hay un Dios que en medio de las tragedias se presenta. También tenemos testimonios de cómo se expresó en esta tragedia, salvándole la vida a mucha gente. Esta mañana yo vi un video de una de las sobrevivientes que testimoniaba que en medio del dolor cantó una alabanza al Señor y que le extendió su mano a alguien que sufría y que lloraba desesperadamente, y que mientras le tocaba la mano y clamaba al Señor, le llevó paz y tranquilidad a esa otra persona.
Yo creo que eso es lo que debe de hacer la política, volver a lo solidario, a la cercanía, a la proximidad del vecino que te abre las puertas, al que comparte contigo un plato de comida. La política es una de las ciencias más puras después de la filosofía, dijo Juan Pablo Duarte. Ojalá que la sociedad dominicana vuelva a retomar la senda de fe en los actores de liderazgo que nosotros tenemos, que lamentablemente no han sido capaces de devolverle el sueño de Duarte a cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga. Glenis Morrison, presidente del Partido Camino Nuevo, gracias por estar con nosotros en este espacio. Lilian Mateo, Eugenio Ferran, solo nos resta agradecerle a todos ustedes la amabilidad de su atención, en la tranquilidad de sus hogares, el soltarle para que el próximo jueves estén con nosotros en una edición más de su programa En Nombre de la Democracia. Hasta entonces.